A la muerte se le mira de frente y enseguida se le invita a una copa. Edgar Allan Poe, creador del detective Auguste Dupin, quien hace su aparición en 1841 en Los crímenes de la calle Morgue, considerado el primer relato policial propiamente tal que contiene todos los elementos del género. Señoras y señores, estamos en un capítulo más de Viaje al Centro del Libro. Me acompañan, como siempre, mi amigo y lector Eric Huica. Eric, qué bueno verte otra vez en estos programas tan interesantes. ¿Cómo estás, Luca? Un gusto estar nuevamente aquí. También hemos invitado en esta oportunidad a un muy buen lector y gran amigo también, Eduardo Arenas. Eduardo, qué bueno contar contigo también en esta oportunidad para que hablemos de literatura y de libros. Gracias por invitarme, para mí es un agrado cada vez que hay algún programa de libro, venir a compartir opiniones y comentarios que siempre son bien recibidos por la gente. Bueno, sin más preámbulo, vamos a meternos de lleno en esta tertulia, que yo creo que va a ser muy interesante porque vamos a tratar en esta oportunidad un género, yo creo que de los más leídos, que es la novela, digamos, policial y la novela negra. Eric, ¿qué te parece a ti? ¿Hay una diferencia entre la novela negra y el género policial? Hay diferencias marcadas, aunque actualmente hay una confusión entre estos dos géneros, porque hay novelas policiales que son también novela negra. Siempre se ha señalado que la novela policial es una novela que plantea un enigma que debe ser resuelto por un detective y que normalmente lo hace a través de la observación, el análisis y la deducción. Y la novela negra tendría una ambición mayor, trata de mostrar una sociedad corrupta o en crisis, con instituciones que son corruptas y con una alta dosis de miedo, con una alta dosis de inseguridad y con una alta dosis de violencia. Es decir, la novela negra sería más un fresco de una sociedad que la novela policial, que sería la resolución de un enigma, pero hay novelas contemporáneas que participan de los dos géneros. Además, la otra diferencia importante es que en la novela negra el héroe o antihéroe, podríamos calificarlo de antihéroe, el protagonista es una persona que normalmente es un fracasado o un cínico que, no obstante participar de muchas de las características de los malvados de la novela, tiene un fondo moral, lo que le permite tratar de resolver lo que se ha planteado en la novela. Me imagino a Philip Marlowe, me imagino la oscuridad de Charlie Parker en George Connolly, que son seres que participan, que están en la línea divisoria entre el bien y el mal. Fíjate, Eduardo, bueno, hemos leído a muchos autores importantes de novela policial y novela negra, pero como para darle esto un poco, digamos, de inicio al programa, Edgar Allan Poe crea, digamos, en sus relatos de policiales que hace, ¿cierto? Que yo le conozco 3 o 4, ¿cierto? Que crea él, digamos, un detective para que desarrolle su relato, ¿cierto? Y este detective, que es un francés que él lo nombra de apellido Dupin en estos relatos, es un tipo muy astuto, es un tipo que resuelve los casos, digamos, con inteligencia, con observación. Y tengo la impresión también, y yo creo que así la debes tener tú, de que este es el antecesor, por usar una palabra, de, por ejemplo, los grandes personajes que después crea Agatha Christie, por ejemplo, o el mismo Arthur Conan Doyle, ¿cierto? Con su personaje tan, digamos, tan famoso, ¿cierto? ¿Tú crees que esto es así? Para mí no existe una división muy marcada entre la novela negra y la novela policial.
yo creo que en sus orígenes, cuando escribe la novela de Sherlock Holmes, donde aparece Sherlock Holmes y donde nace el personaje, es que en esa novela, El espejo en escarlata, donde aparece Sherlock Holmes con Watson, que se conocen a través de un tercero, que están dentro de la universidad donde hay un laboratorio y andan buscando alojamiento, porque el tipo, el Watson, que es el médico, un poco representado por el mismo autor que es el Arthur Conan Doyle. Exactamente. Esa tiene la fineza de un lenguaje que a uno lo va engatusando, uno se va metiendo dentro de la novela. Pero posteriormente yo he leído hartas novelas policiales y veo a diario que es un género que gusta mucho, porque de hecho están todas las series en la televisión, en el telecable, basado en novelas de ese estilo. Estamos hablando, por ejemplo, de este primer detective que lo crea Edgar Allan Poe en el año 1842 o 41. ¿Te das cuenta? O sea, estamos hablando del siglo XIX. Y es tan interesante, digamos, que se haya desarrollado este género con tal fuerza, porque ya vamos a llegar a lo que está hoy día, que cambia absolutamente, digamos, el tipo de personaje. Por eso que lo que tú me acabas de decir me hace mucho sentido. Y la verdad de las cosas es que yo también, digamos, que quiero que un poco, digamos, Eric nos explique, digamos, porque algo conocemos de eso, todos estos personajes que tienen una personalidad tan, digamos, tan rígida, porque unos más, otros menos, pero siempre está el intelecto por el medio, no está la fuerza, no está el tipo, digamos, bruto, ¿cierto? No está el tipo, digamos, que muchas veces tiene una naturaleza muy, digamos, violenta. Que nace después, pero hasta aquí llevamos a un detective, digamos, muy circunspecto, que dio tan buen resultado, porque yo también creo que están en los resultados que tuvieron estos novelistas a través, digamos, de esta gente que digamos, resolvía casos con su inteligencia, Eric. Sí, una de las características de estos primeros relatos, de estas primeras novelas policiales es la falta, siempre han dicho, la falta de profundidad o de espesor de los personajes. Nosotros, uniendo todos los relatos que se han hecho de Sherlock Holmes, se ha llegado a como bosquejar una personalidad para Sherlock Holmes, que era un tipo solo, retraído, drogadicto. Sí. Esta tremenda capacidad cerebral que él tenía lo hacía sufrir mucho y necesitaba morfina. Era un músico, ¿te acuerdas? Le encantaba la música. Y estos personajes, Hércules Poirot, Sherlock Holmes, que provienen de Auguste Dupin, que la primera novela considerada propiamente policial son los relatos de Edgar Allan Poe que tú has señalado, La carta robada, el asesinato de Marie Roget, los crímenes de la calle Morgue, van a dar origen a los dos policías probablemente más famosos de la historia de la novela policial, que son Sherlock Holmes y que es Hércules Poirot. Pero no debemos olvidar, dentro de la novela policial, también situado en el siglo XIX, a Wilkie Collins, con La piedra lunar y La dama de blanco, sobre todo con La piedra lunar, porque introduce algo que se va a usar mucho en el siglo XX, en el desarrollo de la novela policial, en el desarrollo de la novela negra, que es el usar diferentes puntos de vista para enfrentar un mismo problema. Porque La piedra lunar, que es su obra fundamental, y tal vez una de las obras fundamentales de la novela policial, es un montaje que se va construyendo a partir de los relatos de diferentes personas con respecto a un hecho. Que viene de la literatura japonesa, que viene de Akutagawa Ryonosuke, y que va a ser la base también de una película muy importante de Akira Kurosawa, Rashomon. Entonces, esto del montaje con diferentes personajes que van con su relato incorporando los hechos, y obviamente como son diferentes puntos de vista van cambiando los hechos, va a ser fundamental para el desarrollo de la novela negra y fundamental para el desarrollo de la novela policial. Mira, Eduardo, con esto también yo quiero digamos, introducirte en el siguiente tema.
tenemos claro que Hércules Poirot de, ¿cómo se llama?, de Agatha Christie y ¿cómo se llama?, y Sherlock Holmes, son tipos, digamos, que como personajes que son muy importantes, que de pronto uno se da cuenta, después de leerlo, que el autor de estos personajes, ¿cierto?, que los acabamos de nombrar tantas veces, van siendo, digamos, superados por el nombre de sus personajes ficticios. Entonces, también, por ejemplo, hemos leído que Holmes, en algún momento, digamos, el autor lo mata, hablando literariamente, y la ¿cómo se llama?, y la mujer esta famosa inglesa, Agatha Christie, también ya empieza a tener, digamos, un rechazo personal sobre su personaje, que tiene una fórmula, ¿cierto?, que todos se la conocemos, como él es muy circunspecto, el hombre, ¿cierto? Bueno, y ella trata de matarlo 2 o 3 veces, pero ¿qué es lo que pasa con estos dos tipos? Que la gente se los vuelve a pedir. Lo que pasa, claro, es que en el mercado le exige que siga vendiendo y la gente quiere seguir siguiendo al personaje. Pero el que crea el personaje siempre es el escritor. O sea, yo creo que el escritor jamás va a ser superado por el personaje. Sí, pero psicológicamente, ¿por qué se produce esto? Que el escritor quiere deshacerse de su propio personaje. Porque el personaje pasa a ser un ser muy importante. A eso me refiero. Y la gente se identifica con el tipo que busca la solución o la venganza. Pues todos sabemos, claro, que la justicia busca de alguna forma vengar al que cometió un delito. Así es. Y eso es lo que ocurre en la novela policial, que uno se identifica con el hombre bueno, el héroe de... Oye, Eric, y la otra curiosidad que me causó también, por ejemplo, el detective de ¿cómo se llama?, Poirot, tiene un obituario en el New York Times, nada más y nada menos. O sea, llega a digamos, a ese porte, digamos, su fama. Y Holmes no lo hace menor. O sea, el tipo tiene poco menos que museos de la fama, donde todo el mundo lo sigue visitando, y yo no creo que eso pase con el autor. ¿Qué te parece a ti? Bueno, de hecho, Arthur Conan Doyle asesinó a Sherlock Holmes y después, en vuelta al escenario, lo tuvo que revivir. Y crear un supervillano que era la contrapartida de Sherlock Holmes, un hombre brillante. El profesor. Entonces tiene que crear un supervillano que es el que está detrás de todos los crímenes que se conocen, para contraponerlo a la tremenda figura de Sherlock Holmes. De hecho, Sherlock Holmes tiene un museo en Baker Street número 10, me parece. Sí. Que es donde vivía Sherlock Holmes, y que es imaginario, o sea, pero tiene su casa, tiene su museo, y es evidente que pasó a ser mucho más importante el personaje que el escritor que lo hizo. De hecho, Arthur Conan Doyle es un escritor de novelas históricas y quiso siempre ser reconocido por su contribución a la novela histórica, y le sale este personaje que de hecho borra todas sus novelas históricas. Nadie lee las novelas históricas de Conan Doyle, me parece que ni siquiera actualmente son editadas. Lo mismo que pasa con las novelas de Agatha Christie, con Hércules Poirot. De Agatha Christie ya nadie se acuerda, pero sí se acuerdan de Hércules Poirot. De hecho, en un momento determinado, Agatha Christie es la novelista de novela policial más importante de Inglaterra, lugar que ya no ocupa. Sí. Y que hace, bueno, en la cuna de la novela policial moderna, ha sido sobrepasada con creces por otras mujeres que escriben, y que son Ruth Rendell, Philip Dorothy James, P.D. James, que son escritoras primero serias, muy serias, con personajes que tienen profundidad, que tienen espesor, y que retratan una sociedad corrupta con instituciones corruptas, y en donde la violencia generalizada se ha adueñado de ese tipo de sociedades. Y esas escritoras han superado con creces a Agatha Christie. De hecho, yo creo que a Agatha Christie se lee muy poco, excepto las novelas de Poirot, los tradicionales, que se hicieron también, se hicieron películas, y yo el otro día veía una serie que se hizo a propósito de este actor shakespeariano que hizo todas las películas desde muy joven hasta hacer todas las novelas de Hércules Poirot, y terminó ya con muchos años haciendo las últimas, donde ya Hércules Poirot se despide.
Pero eso es lo que pasa. Los personajes se han quedado, se queda Sherlock Holmes, se queda Agatha Christie, se quedan los otros personajes importantes de otros novelistas también, como el comisario Maigret de Georges Simenon en Francia, se queda Pepe Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán, no obstante que Manuel Vázquez Montalbán falleció, pero los personajes quedan. Y esta novela, que en un principio, como hablábamos a propósito de las novelas de ciencia ficción, estas novelas que fueron consideradas también un subgénero, al final son literatura, y son literatura igual que cualquier otra literatura que pudiera denominarse serie. Y bastante atractiva. Oye, Eduardo, hay una película que se llama El cartero llama dos veces, ¿cierto? Sí. Que fue llevada, digamos, es un libro. Es un libro que fue llevado al cine. A un cine brillantemente, ¿cierto? Y la verdad las cosas es que ahí nosotros ya tenemos una novela muy fuerte, ¿cierto? Y eso, digamos, conmocionó mucho a la sociedad de su tiempo, porque cuando sale esta novela, incluso hay muchos estados que la prohíben, porque es un relato absolutamente, digamos, de mucha violencia extrema, digamos, y de mucho amor y mucho sexo y todo esto. Bueno, pero sí da pie, digamos, a que también se escriba este tipo de novelas que comienzan, digamos, que esto es más o menos del año 34, 31, ¿cierto? Ya sí. Ahí comienza, digamos, lo que vamos ahora a ver, digamos, la evolución de la novela policial ha llegado, por ejemplo, a Leonardo Padura, que también tiene un personaje, que es el detective Cayetano Brulé, que lo repite en todas sus novelas, ¿ya? Y que... No, perdón. Mario Conde. Mario Conde, que sí. Es el personaje de Leonardo Padura. Y Cayetano Brulé de Roberto Ampuero, ¿no? Que también incursiona en la investigación de crímenes, en sus novelas. Claro. Que sí. Dejaron de estar en la palestra, en todo caso. Ya. Pero yo creo que hay una tendencia a tener siempre un personaje que los va a representar y que va a ser el hilo conductor de la siguiente novela. Claro, y por eso te digo que ya no tenemos ese ¿cómo se llama? Detective que piensa mucho, muy, digamos, cerebral, sino que sencillamente empieza, digamos, un ataque directo contra la delincuencia, contra las cosas, digamos, que nosotros vamos conociendo en la sociedad más fuertes, los asesinatos terribles que se van cometiendo. Y a donde yo te quiero llevar al gran escritor, a Raymond Chandler. Que yo te digo, él ya, digamos, tiene una novela, digamos, o sea, su personaje ya es un personaje distinto. Un personaje que ataca ya directamente al delincuente, ¿cierto? Y lo enfrenta, digamos. Yo creo que hoy día la tendencia es hacer de este tipo de novelas violentas donde el lector o el espectador se siente identificado y él pueda sacar de su interior ese deseo de venganza que tiene contra la sociedad. Yo creo que más o menos ahí está la temática de la novela policial hoy día, y es por eso que tiene tanto éxito en el telecable, en la televisión, estas seriales CSI, Miami, Chicago, y todo tiene que ver con crímenes y tiene que ver con investigación, y todos tienen casi un común denominador, como es el caso de Camila Lambert, que es un tema que se trata no solamente en Suecia, pasa en Estados Unidos, pasa en Latinoamérica, y recientemente acaba, no sé si la semana pasada, salió una novela de una escritora chilena que relata el asesinato de la TT, el año 63, que mata a dos hermanos, más a la suegra, y la condenan a una determinada cantidad de años, cadena perpetua en principio, pero posteriormente cumple solamente 20 años. Y el sobreviviente dice que no, le ha tocado vivir con el dolor, y la novela al parecer va a ser interesante porque uno escucha a diario que la gente hay que matar al delincuente, hay que vengarse, o sea, hay siempre ese deseo de tomar la justicia por sus propias manos. Yo creo que la novela tiende un poco a ser de catarsis de esta violencia que tenemos dentro. Oye, Eric, bueno, estábamos hablando de un tremendo escritor, Raymond Chandler,
que crea, digamos, al detective Philip Marlowe. Y la verdad las cosas es que es tan interesante la vida digamos, del escritor acá como el personaje, ¿cierto? Que es un personaje absolutamente logrado, famoso, de culto, y que yo creo que es uno de los mejores, digamos, personajes que se han creado en la literatura ¿cómo se llama?, del género negro o policial. Ya estamos hablando del siglo XX, ya estamos hablando de la novela negra. La novela negra siempre se ha dicho que fue creada por Dashiell Hammett. Dashiell Hammett, escritor cuya compañera fue Lillian Hellman, una de las escritoras feministas más importantes del mundo, y que con el protagonista de su novela, Sam Spade, que en el cine lo protagonizó Humphrey Bogart, hizo Cosecha Roja, La maldición de los Dine, El halcón maltés, que son precisamente los libros con los cuales se va a inaugurar este género de la novela negra, porque ya no solo se pretende la creación de un detective que resuelva un asesinato, que resuelva un enigma que se le propone, sino que se propone mostrar todo un fresco de una sociedad corrupta, y en este caso una de las sociedades más corruptas en el siglo XX, que es la sociedad norteamericana. Dashiell Hammett, de tendencia izquierdista, el año 1951 incluso estuvo preso en la era de McCarthy por el Comité de Actividades Antinorteamericanas, el tristemente célebre Comité de Actividades Antinorteamericanas, y después de Dashiell Hammett va a salir el que probablemente es considerado el mejor escritor de novela negra en la historia, que es Raymond Chandler. Y Raymond Chandler ya va a ser un personaje que es Philip Marlowe, que va a ser protagonizado por, entre otros, por Robert Mitchum, que es un detective privado desencantado, fracasado, alcohólico y romántico. Se hizo famoso en la película. Pero que tiene una característica especial, no solamente su lealtad a toda prueba, sino un cierto sentido de la justicia que hace que no se hunda definitivamente. Y con estas novelas de Raymond Chandler ya se va a considerar el género consolidado con El largo adiós, con Adiós muñeca, con El sueño eterno, con La hermana pequeña, con Playback. Ya con Philip Marlowe se va a considerar el género de la novela negra como inaugurado, que va a tener en la escena norteamericana una cantidad impresionante de escritores de primer nivel que se dedican a ella. Está Ross MacDonald, está Mickey Spillane, que va a ser el detective Mike Hammer. Entonces ya adquiere mayoría de edad, y esta novela, habiendo nacido la novela negra en Estados Unidos, los mejores cultores precisamente van a ser norteamericanos hasta el día de hoy, porque en definitiva los norteamericanos han seguido escribiendo novela negra siempre. Actualmente uno de los escritores de novela negra más importantes, John Connolly, con su protagonista Charlie Parker, que es absolutamente sombría, un retrato de la sociedad sombrío, violento. Antes que nos metamos, discúlpame, antes que nos metamos en el gran, ¿cómo se llama? John Connolly. Yo te digo, quiero decirle a Eduardo que para, digamos, un poco terminar con el detective que estábamos, de Raymond Chandler, Philip Marlowe. Aquí hay una situación que a mí me llamó la atención cuando leo ¿cómo se llama? A Marlowe, que él, digamos, como dice él, es un tipo desesperanzado, es un tipo que no busca el éxito, no busca el amor, no busca el dinero. Tal vez llegar a su casa, lo único que le importa es vivir el día a día, llegar a su casa, tomarse un buen trago, tirarse en la cama, digamos, y no tiene otras, pero pelea, como decíamos recién, de frontal contra, digamos, la delincuencia, pero no se vende el tipo, tiene una moral en esa ciudad de Los Ángeles que está, digamos, corrompida absolutamente. Y por otro lado, también se hace una semejanza con el autor, ¿cierto? Con Child, que es un tipo que entre otras cosas, que pierde un gran puesto de trabajo, que él trabaja en la petrolera.
Porque es un tipo que toma mucho, que es un tipo, un ebrio, digamos, pierde su trabajo y empieza a escribir novelas estas novelas negras. Porque ahí estaba su talento. Y ahí estaba su talento, lo desarrolla y hace este tremendo detective. Y yo te digo, eso también, que los autores llevan sus frustraciones, llevan sus cosas hacia sus, ¿cómo se llama? Hacia sus personajes. Para no ir muy lejos, yo creo que todos los escritores se ven reflejados en sus obras, cuentan su experiencia personal. Y yo creo que la mayoría de los personajes se repite el común denominador de esos personajes en que son totalmente desmaterializados. O sea, no buscan el dinero, buscan solucionar el problema, ya sea tanto de crímenes como descubrir a los malos, sin tener ni siquiera un rédito económico. Claro. Yo creo que eso es lo que marca un poco todos estos personajes. Mira, hay algo bien interesante. Fíjate que a Raymond Chandler, que es un guionista de cine, también ejerce muy bien ese trabajo, le exige, digamos, el sello donde él está, digamos, haciendo estos guiones, porque tiene que terminarlo rápido, que termine, y le ofrecen $5.000, cuando $5.000 era mucha plata. Y él, digamos, para poder hacer este trabajo se emborracha, Raymond Chandler, y no lo termina en el tiempo que a él lo dice, sino que lo termina en 6 días, no las 3 semanas que le dan. Y cuando el tipo le van a pagar, él rechaza el pago. O sea, no quiere que le paguen. Entonces uno cuando también ve el personaje, ¿cierto? A Marlowe, o sea, estamos hablando casi de lo mismo. El tipo no va por esa recompensa, sino que va un poco el antihéroe, como dijiste tú, que hace el bien. Una particular moral. Una particular moral que es del personaje, y esa moral la va a mantener hasta el final. Y eso es lo que lo diferencia, esta línea divisoria entre el bien y el mal, porque está siempre en la cuerda floja. Tanto los personajes de Raymond Chandler, como de Dashiell Hammett, como Ross MacDonald, están en esa línea divisoria que divide el bien y el mal, y pueden hacer cosas que pueden ser consideradas malas, pero el final que ellos persiguen es un final bueno. Y esa particular moral es lo que va a diferenciar a la novela negra de la novela policial, por ejemplo. Y que va a ser muy marcado en los personajes de los escritores norteamericanos del siglo XX. Bueno, la mayoría de esas novelas tienen la particularidad de llegar a buen final, que es lo que siempre espera el lector de las novelas policiales. Hay justicia, tú dices que hay justicia. Uno espera, el final que escriben es lo que espera el lector, y ahí es donde está el éxito de esas novelas. Amigos, este género que se supone es tan violento también contiene una crítica social. También contiene, digamos, aquellas personas que nunca han podido ver sus crímenes resueltos. Yo creo que a través de las novelas, de las novelas policiales, está un poco, digamos, ya dada esa recompensa. Ahora vamos, Eric, a meternos un poco en lo que tú ya nombraste, al joven escritor John Connolly, porque hablemos de un joven escritor, porque él, digamos, debe tener, ¿cuántos? 50 años hoy día. 50 años. Más o menos, sí, y él es un irlandés nacido en Dublín, y yo te digo, estaba leyendo un poco su vida, y me sorprende de que, por ejemplo, cuando entra él en el género negro, que la vamos a comentar ahora, ¿cierto? Él es porque en Dublín se comete un atroz asesinato a una mujer muy joven. Esa mujer muy joven ha llegado, digamos, a Dublín porque sus padres se están separando, y la verdad las cosas es que ella quiere ayudar a su madre para que regrese a su lugar de origen, y se quiere prostituir ese fin de semana, porque con esa plata ella pretende, digamos, entregársela a su madre para que solucione todos sus problemas. Pero es asesinada atrozmente. A él cuenta que le queda dando vuelta a esta historia de por qué no es solucionado el caso. Y ahí, digamos, él comienza a escribir esa gran y desgarradora novela, la primera. Es impresionante la primera novela de John Connolly con
donde crea su personaje Charlie Parker, que se llama Todo lo que muere, y que es una novela que por lo menos a mí me impactó, porque esta novela empieza cuando el protagonista, Charlie Parker, que era policía, sale de su casa porque había tenido una discusión con su señora y se va a beber a un bar, que era un alcohólico. Y cuando vuelve a su casa encuentra las puertas abiertas, las luces prendidas, y llega a la cocina y encuentra a su señora y a su hija de 3 años asesinadas por un asesino en serio que se llama El Viajante. No solamente asesinadas, sino que desolladas. Las había torturado a la señora, a la hija no, porque la hija había muerto de un ataque cardíaco. Ahí se inicia la aventura vital de Charlie Parker. Ahí se inicia tal vez la saga más sombría de novela negra que yo he leído, porque a medida que avanza, son muchos libros ya los que lleva Charlie Parker, se va volviendo cada vez más oscuro. Llega un momento determinado en que la saga de Charlie Parker ya no solamente se trata de una crítica feroz a la sociedad norteamericana, cómo está concebida actualmente a esta sociedad consumista, en donde lo único que importa es el hedonismo, la consecución del placer, el dinero, el sexo, el poder a cualquier precio, sino que tiene para un irlandés referencias netamente religiosas. Ya Charlie Parker, el personaje Charlie Parker es en su alma, trae a un ángel de la caída, que cuando se produce la rebelión en contra de Dios, los ángeles caen porque Dios les quita la gracia, y cuando van cayendo convertidos en ascuas que brillan en el cielo, el último de ellos, el último que va cayendo a la oscuridad eterna, pide perdón, y que está narrado en el libro de Enoch, que fue uno de los libros declarados herejes después de haber sido utilizado por la religión cristiana durante como 500 años. Y este ángel que cae pide el perdón y Dios le niega el perdón. Y ese último ángel que cae y que pierde la gracia está en el alma de Charlie Parker. Entonces, no solamente son referencias a una sociedad corrupta y en crisis, no solamente son referencias a la violencia llevada a su extremo. Charlie Parker cruzó la delgada línea entre el bien y el mal. Charlie Parker persigue asesinos en serie, pero los mata. Hacia la justicia. Los mata, no los lleva ante los tribunales, los mata. Y mata a muchos asesinos en serie, mata a pedófilos, ya cruzó esa línea divisoria entre el bien y el mal, y es tan malo como los seres a los cuales persigue. Entonces, por eso esta vuelta de tuerca, la última vuelta de tuerca de la novela negra, ya nos sitúa en un mundo en donde el ojo por ojo es lo que se usa, y este personaje lo que hace es justicia por su propia mano. Oye, Eric, Eduardo, ¿tú crees que esto le agrega este valor agregado que pone, digamos, Connolly a través de Charlie Parker, de que él también, digamos, es capaz de ir más allá de este mundo, de conversar con seres, digamos, que están, digamos, en otra dimensión, ¿cierto? Que son muchos de ellos muy malos también. Dicen que eso le agregó esto tan extraordinario, y también mejoró mucho, digamos, la novela actual, y esa es una de las situaciones que lo tiene tan encima, digamos, y siendo, como decía Eric, uno de los mejores novelistas que existe. Mira, esa parte esotérica yo creo que lo hace para justificar el mal que está logrando, porque el tipo está transformando la justicia, tomando la justicia en sus manos. Se está repitiendo mucho esto en Netflix. Hay una película ahora que están dando que se llama El Perfume, que está basada en la novela El Perfume de Patrick Süskind. Es tan cruel la película, es tan cruel, donde uno ve los asesinatos en serie y que se van repitiendo. Si todos estos autores repiten lo mismo y uno lo ve en diferentes canales. Hay otra película, Girl,
que también que trata un poco el cambio de sexo, que está también hoy de moda. Y tiene que ver todo con asesinatos. Siempre hay de por medio los asesinatos, tanto por racismo como por homofobismo. No sé si se dirá bien así. Qué bueno que sacaste ese tema, porque Charlie Parker tiene dos grandes amigos, que es una pareja de homosexuales. Y asesinos en serie. Y asesinos en serie, claro. O sea, a ver, ¿cierto? Ángel y Luis. Lo que decía, no solamente Charlie Parker puede ver a su señora y a su hija que lo visitan periódicamente, sino que puede sentir el dolor de todos aquellos que han sido asesinados y que le hablan. Y que pueden hablar con él porque parte o su alma es justamente de este ángel que cayó. Pero yo me quería referir, a propósito, porque muy sombrío, John Connolly, que está dentro de lo más avanzado de la novela negra norteamericana, que tiene mucha experiencia en esto. Derrotero, que nos siguió la novela policial o novela negra inglesa. Los protagonistas de las novelas, los protagonistas fundamentales de la novela de P.D. James, que es un policía de Scotland Yard, Alan Dalglish, es un policía que tiene clarita la línea divisoria y está al lado del bien. El policía de Ruth Rendell, el inspector Westford, también es un inspector de Scotland Yard que tiene clarita la línea divisoria. No siguieron el derrotero de los norteamericanos, que por ejemplo uno de los más leídos de los escritores actuales de novelas de este tipo, que es John Katzenbach, hace novelas de asesinos en serie, y los protagonistas son asesinos en serie, por el protagonista fundamental y la contrapartida de quien hace las veces de protagonista. Pero en América Latina, a propósito de esta violencia generalizada y que nosotros viene desde el tiempo de la conquista española, en América Latina han surgido autores que hacen novela policial, que hacen novela negra, porque ahora los géneros se confunden. Yo hablaría más de novela negra en el caso de Leonardo Padura y su personaje Mario Conde. En el caso del detective Heredia, del chileno Ramón Díaz Eterovis, también hablaría de novela negra. En el caso de Elmer Mendoza y El Zurdo, también novela negra. En el caso de Rubén. Rubén Fonseca, el brasileño, es novela negra. Todo lo que ha hecho con respecto a este género. En el caso de Paco Ignacio Taibo II, el detective Velascuarán Chen, que también lo trató de matar y no pudo, también es novela negra, y que tratan de reflejar una sociedad como la sociedad latinoamericana muy corrupta, y en donde casi todas las novelas terminan refiriéndose a un tema que es recurrente, que es el flagelo más grande que existe en América Latina, que es el narcotráfico. Así es. Oye, Eduardo, bueno, justo sacó el tema Eric, Rubén Fonseca, que lo hemos leído bastante, un hombre ya de avanzada edad hoy día. 24 años tiene. Claro, que él, digamos, estudió leyes, derecho penal, sí. También fue un policía. Fue un policía administrativo, pero vio muchos casos, sí. Y de pronto, digamos, se dedicó a escribir cuentos. Ahora, yo te digo, claro, hemos leído de él y a mí me ha impactado mucho, por ejemplo, El Cobrador y Un Paseo Nocturno. Un Paseo Nocturno es un cuento cortito, El Cobrador ya es una novela, pero en El Paseo Nocturno es un tipo que sale a matar gente en un automóvil. Él tiene una familia muy bien organizada, tiene una mujer, claro, la mujer todo el día está tirada en la cama bebiendo whisky o mirando teleseries, un hijo está por un lado, la otra hija por otro, y él después de cenar, pero brillantemente a las francesas, como dice él, ¿cierto? Con su mujer, sus hijos, hablar de todos los problemas, digamos, de la vida diaria, de lo que le pasa a cada uno, le regala plata, como un buen padre, después toma su brillante auto, que tiene un parachoques de acero, se queda esperando en una callejuela, digamos, que está, digamos, deshabitada, porque él dice que hay digamos, en Río de Janeiro hay tanta gente como mosca. Por lo tanto, cuando viene una mujer del supermercado arrastrando 2 bolsas, ¿cierto?, que apenas viene,
le hace la puntería, como podríamos decir, y la atropella, y le gusta ver cómo crujen los huesos contra las paredes. Se devuelve a su casa, revisa si hay alguna huella en el parachoques de acero, lo limpia, se siente orgulloso de su automóvil, entra a su casa feliz de la vida y le dice a su mujer: oye, mañana tenemos tanto que hacer. ¿Qué te parece eso a ti? Es una novela bastante Eric? cruel. Mira, y yo leí recién a Rubén Fonseca un libro que me pareció interesante, que tiene que ver con un embarazo que no quiere que nazca, que quiere vender el feto a otra familia. También tiene mucho de esto de novela negra, ¿no? Porque finalmente no ocurre ni lo uno ni lo otro. La niña no estaba embarazada y el temor que ella tenía, ellos querían vender el niño recién nacido, claro, pero al final no estaba embarazada. Oye, Eric, a mí me sorprende que sea tan directo Fonseca, no va, digamos, al detalle. Siempre, por ejemplo, El Cobrador. Que es muy cruel, llega directo al grano. El Cobrador es tremenda novela, o sea, una cosa fuerte. A ver, Rubén Fonseca, desde su primera novela, El caso Morel, que fue secuestrada por la policía y quemada en el patio de un cuartel policial, eso no, ya. En donde denunciaba, porque en definitiva eso era un caso de un asesinato en donde el asesino queda libre. Y queda libre no obstante que todo el mundo sabe que es el asesino. Desde esa novela este doctor en Derecho empezó a describir el lado más oscuro de una sociedad oscura. Nosotros siempre, cuando pensamos en Brasil, pensamos en una sociedad en donde existe el carnaval, existe la samba, y olvidamos que es una sociedad que en el siglo XX estuvo cruzado todo el siglo XX por dictaduras militares, en donde se ejerció la violencia de Estado de una manera atroz. Y en esa sociedad que está asignada por la violencia y que sigue siendo una sociedad violenta, más ahora. Y llegamos ahora a un gobierno de derecha, y un gobierno que pareciera ser muy cruel en su forma de pensar, en los conceptos que emiten para sus propios ciudadanos, contra la homosexualidad, contra la mujer fea. Pero recordemos que, a ver, la violencia institucionalizada de Brasil, que es una violencia, que es una sociedad violenta en las favelas donde la policía, tiene que entrar la policía naval, la policía militar, en donde el narcotráfico se ha adueñado de muchos de los cerros de las ciudades más importantes, se ejerce violencia, y esta violencia es la que reflejan las novelas de Rubén Fonseca. A mí me hace mucho sentido una novela cenital de las últimas de Rubén Fonseca. Para mí, de acuerdo a mis afinidades, su novela más importante, que es Agosto, en donde aparece un detective que trata de hacer justicia en un caso, y al final de la novela el detective es asesinado. Es decir, no hay redención posible. Es una sociedad corrupta en donde no hay ninguna posibilidad de, eso es lo que nos dice Fonseca en definitiva, que no hay ninguna posibilidad de que esa sociedad pueda tener una modificación sustancial o importante que implique que vamos para otra parte, sino que vamos a seguir profundizando la corrupción, profundizando la crisis y profundizando en definitiva la violencia. Porque las novelas negras en América Latina, sobre todo en Brasil, en Argentina y en México, hablan de Colombia, hablan de una violencia ya llevada al grado extremo. Oye, los mexicanos, indudablemente, como tú lo acabas de decir, Bernal, por ejemplo, tiene El complot mongol. Yo lo estuve leyendo y trata, digamos, que el Estado, ¿cierto?, tiene a un matón que viene de las huestes villistas, que se dedicaba, digamos, a asesinar gente, y ellos lo recuperan el gobierno para que haga el trabajo sucio de ellos. No es un empleado, sino que es una persona que se le dan los trabajos, como dicen ellos, cuando está en peligro la tranquilidad del país. Imagínate, usan ese tipo de terminología cuando hay que apaciguar las cosas, porque alguien está, digamos, saliéndose de madre, mandan a este matón, ¿cierto?, y lo ponen en situaciones las más increíbles, porque, por ejemplo, el complot mongol es un complot, se supone, donde estaba metida la KGB, donde está metido los organismos más grandes de Estados Unidos, y él está al medio, digamos, y es un tipo que, digamos, es muy básico, digamos, porque es
matón de esa calaña muy baja. Entonces yo te digo, esto, y volvemos a lo mismo que decías tú, las sociedades hoy día tan corruptas están siendo reflejadas por estos grandes autores de novelas. Bueno, las novelas, a ver, particularmente la novela negra mexicana, Elmer Mendoza, Paco Ignacio Taibo II, Bernal, reflejan una sociedad que llegó a donde llegó cuando todos sabían que iba a llegar ahí. Los 70 años del Partido Revolucionario Institucional, que es una paradoja, que es una contradicción, porque que vayan unidas las palabras revolución y la palabra institucional es por lo menos absurdo, significó que un partido político que se adueñó del país después de la Revolución Mexicana, se adueñó del país, se lo repartieron los caciques, con lo cual se acentuó o se profundizó la corrupción que venía del régimen anterior a la llegada de la Revolución Mexicana del régimen porfirista. Y en definitiva implicó que el repartirse el país dejó librado a mano de cada uno de los caciques la corrupción, el hacer lo que dice Bernal, el hacer cosas mucho peores y que iban a desembocar en un país en donde el narcotráfico representa más del 50% del Producto Interno Bruto. De manera que la policía, las Fuerzas Armadas reciben pagos del narcotráfico y el Estado inició una guerra contra el narcotráfico, una guerra que está perdiendo. La inició un Estado en contra de facciones militares de delincuentes, y las facciones militares de delincuentes se la están ganando. ¿Por qué? Porque pueden pagarle más plata a la policía, porque pueden pagarle más plata a las fuerzas de élite que utilizan para perseguirlo, especialmente la Marina, y porque en definitiva tienen cooptado todo el sistema, porque es un sistema perfecto para los narcotraficantes, porque financian desde la campaña política del candidato a presidente para abajo, hasta las campañas de los gobernadores, hasta la campaña de los alcaldes. Nosotros vamos por ese camino, y en el caso Penta y SQM estamos viendo el germen de lo que más adelante puede transformarse en una luz imposible de detener. Amigos, amigas, estamos llegando al final. Ha sido una tertulia muy interesante que nos ha traído, digamos, este panorama novelístico de novela, como decíamos recién, negra y policial, que esperamos haber contribuido de alguna forma, porque nosotros somos nada más y nada menos que lectores, no somos otra cosa. Nos apasiona leer, nos apasiona conversar de literatura, y creo que hacia allá vamos, y mientras nos permita, ¿cierto?, el canal, mientras nos permita nuestro tiempo y estar, digamos, a disposición de la literatura, lo vamos a hacer con mucho gusto y con mucho agrado, porque esto es lo que nosotros más nos gusta hacer. Ahora quiero despedir yo a Eduardo, que hoy día nos ha entregado sus impresiones y nos ha, digamos, hecho más grata esta conversación con un libro que también, como diríamos, un contrasentido de lo que estábamos hablando. Justamente es todo lo contrario. Se llama Un Mundo Feliz, ¿cierto?, de Aldous Huxley, y te lo queremos entregar en nombre de, digamos, del programa del canal. Gracias, muy entretenido, y para mí es un aprendizaje permanente asistir a este tipo de encuentros literarios. Que se te está haciendo una costumbre. Sí, y es bueno, entretenido, y yo digo, vengo con la taza vacía para aprender. Bueno, y también despedirnos, entre paréntesis, de Eric, y con tu valiosa contribución una vez más ha quedado, digamos, aquí absolutamente clara. Así que bueno, qué bueno que hayamos hablado de este tema, porque aquí los tres leemos mucha novela negra. Siempre es un placer hablar de lo que a uno le gusta, y más hablarlo entre amigos. Muchas gracias a la gente y a los que nos han escuchado. Muy amables a todos. De Sherlock Holmes se ha llegado a como bosquejar una personalidad para Sherlock Holmes, que era un tipo solo, retraído, drogadicto. Para mí no existe una división muy marcada entre la novela negra y la novela policial. Esta tremenda capacidad cerebral que él tenía lo hacía sufrir mucho y necesitaba morfina,
autor jamás va a ser superado por el personaje. Sí, pero psicológicamente, ¿por qué se produce esto? Que el escritor quiere deshacerse de su propio personaje. O sea, hay siempre ese deseo de tomar la justicia por sus propias manos. Yo creo que la novela tiende un poco a ser de catarsis de esta violencia que tenemos dentro. La carta robada, el asesinato de Marie Roget, los crímenes de la calle Morgue, van a dar origen a los dos policías probablemente más famosos de la historia de la novela policial, que son Sherlock Holmes y que es Hércules Poirot. Y la verdad las cosas es que ella quiere ayudar a su madre para que regrese a su lugar de origen y se quiere prostituir ese fin de semana. Porque con esa plata ella pretende, digamos, entregársela a su madre para que solucione todos sus problemas. Que se le propone, sino que se propone mostrar todo un fresco de una sociedad corrupta, y en este caso una de las sociedades más corruptas en el siglo XX, que es la sociedad norteamericana. Entonces, no solamente son referencias a una sociedad corrupta y en crisis, no solamente son referencias a la violencia llevada a su extremo. Charlie Parker cruzó la delgada línea entre el bien y el mal. Charlie Parker persigue asesinos en serie, pero los mata. Entra a su casa feliz de la vida y le dice a su mujer: oye, mañana tenemos tanto que hacer.